Resumen completo de Historia Universal. La Edad Antigua. La Edad Antigua fue el periodo histórico comprendido entre el año 4000 a.C. y el 476 después de Cristo. Como todas las etapas en las que se ha dividido la historia humana, las fechas han sido marcadas por acontecimientos importantes. El inicio es a partir de la aparición de la escritura y el final coincide con el término del Imperio Romano de Occidente. La sociedad empieza a organizarse con la escritura. Pasaron de ser los hombres nómadas a civilizados. La cultura mesopotamia, egipcia, griega, romana y maya fueron algunas de las culturas que marcaron hitos importantes en la historia universal. Entre los más destacados acontecimientos son el alfabeto escrito, plasmación de las primeras leyes, fundación de Roma, nacimiento de Jesucristo y finalmente la desaparición del Imperio Romano de Occidente. La Edad Antigua fue el periodo en que aparecieron las primeras sociedades del mundo. Esta etapa siguió a la prehistoria. Esto se dio por la invención de la escritura en el año 4000 a.C. Las sociedades primitivas se asentaron en zonas propicias, dejaron de ser nómadas y buscaron terrenos fértiles y ricos para asentarse. Así aparecieron las primeras poblaciones. Esos primeros asentamientos fueron evolucionando con el tiempo. Pronto, las sociedades que consiguieron prosperar empezaron a hacerse más grandes. La invención de la escritura es el hito que marcó la entrada a la Edad Antigua. Los sumerios empezaron a escribir en el año 3500 a.C. aproximadamente. Otras civilizaciones crearon sus propios sistemas de signos. Política. La primera forma de organización política fueron las ciudades-estado. Estas poblaciones lograron el desarrollo elevadísimo de convivencia. Eso los convirtió en centros de poder político. Como modo de defensa levantaron muros, defendiendo las ciudades por la fuerza. Se trata de ciudades muy militarizadas. Las guerras entre los pueblos eran comunes y continuas. La forma de gobierno más habitual era la monarquía. Sin embargo, buena parte del poder real recaía en el clero. Las religiones legitimaban a los reyes. Aparecieron otros sistemas de gobierno también, por ejemplo, la república en Roma o la democracia en la antigua Grecia. Lo más novedoso de la Edad Antigua no fue la promulgación de leyes. Ya antes había normas para regular las relaciones humanas. La innovación fue que quedaron plasmadas por escrito, dándoles una mayor oficialidad y una pretensión de durabilidad. El ejemplo más famoso es el Código Hammurabi, el primer código de leyes escritas en el mundo. La economía tiene que ver con que los asentamientos tenían que tener actividades económicas que permitieran tener recursos para los asentamientos. La posesión de tierras comenzó a ser un símbolo de riqueza. El comercio se centraba en el intercambio de materias primas, aunque también comenzaron a realizar trueques con productos manufacturados. En líneas generales, las religiones más importantes durante la Edad Antigua eran politeístas. Esto significa que creían en la existencia de varios dioses. No obstante, en este periodo aparecieron dos de las más importantes religiones monoteístas, el judaísmo y el cristianismo. La cultura durante la Edad Antigua es heredera directa de las anteriores tribus nómadas. La vida de estas tribus estaba regulada por reglas y jerarquías, y el incumplimiento era castigado con dureza. En este periodo el mundo evolucionó bastante. Se vio el nacimiento de la filosofía centrada en la búsqueda del conocimiento. Esto afectó a la cultura.
también a la política y por supuesto a la religión. En cuanto al arte, este tenía una fuerte carga religiosa. Cada cultura plasmó su religión en el arte. De estos siglos provienen estilos artísticos como el egipcio, el griego o el romano. Los sumerios desarrollaron la escritura alrededor del año 3500 a.C. El año 3000 a.C. aparecieron unas escuelas llamadas casas de las tablillas. Se les enseñaba a los ricos a escribir. La escritura primero sirvió para registrar la contabilidad, pero en el año 2700 a.C. ya se escribía literatura de diversa temática. Unificación de Egipto. Durante el periodo arcaico, desde el año 3100 a.C. al 2750 aproximadamente, se produjo un hecho que marcó la aparición de otra de las grandes civilizaciones, Egipto. En el año 3100 a.C., el rey del Alto Egipto conquistó el Bajo Egipto, dando lugar a la civilización que levantó las pirámides. Fundación de Roma, imperio más importante de la historia. Se funda en el año 758 a.C. El crecimiento de esta ciudad es un acontecimiento que marcó toda la historia universal, occidental y del mundo entero. Atenas, Corinto, Esparta y Tebas, ciudades-estado. Si Roma fue la capital del imperio de los imperios, Grecia fue su máxima influencia artística, filosófica y religiosa. Durante la Edad Antigua, cuando Atenas y Esparta se convirtieron en ciudades-estado, desde ese momento se convirtieron en la cuna de la cultura europea. Allí partió uno de los más importantes conquistadores de la historia, Alejandro Magno. Logró que su imperio alcanzara hasta la India, Constantinopla. En el año 330 se fundó Constantinopla, también conocida como Bizancio, actualmente Estambul, capital de Turquía. Esta ciudad se convirtió en la capital del Imperio Romano de Oriente, después de que se dividiera en dos. Los bizantinos se consideraron siempre continuadores del Imperio Romano. En Oriente la situación no fue de ruptura, sino de continuidad. Tras décadas de problemas internos, descomposición política y presión de los llamados pueblos bárbaros, el Imperio Romano de Occidente llegó a su fin en el año 476 después de Cristo. Aquí se da paso a la Edad Media. Curiosamente, la caída de Constantinopla sería el hito que marcaría el final de la Edad Media. Mesopotamia. Mesopotamia es el nombre de una región situada en Oriente Medio. Su nombre significa entre dos ríos, ríos que son el río Tigris y el río Éufrates. Esta región favorecida por la fertilidad de las tierras, según los historiadores, las primeras ciudades fueron construidas por grupos de nómadas. Poco a poco fueron ampliando las áreas urbanas. Fue un sistema monárquico, con unos estratos sociales bastante rígidos. Un ejército, una religión y un idioma propio. Además crearon una casta sacerdotal casi más poderosa que los propios reyes. En lo económico se distinguieron por su dominio de la agricultura, base de su alimentación y de su comercio. Los habitantes de esta zona usaban la escritura para apuntar sus transacciones comerciales. Era como una cuenta bancaria. También relataban las guerras en las que participaban y así también contaban las costumbres que tenían los pueblos sojuzgados por ellos. Persia. Al oeste del río Tigris, en una zona que mezclaba desierto, estepa, cordillera y meseta, apareció el imperio persa. Fue una civilización totalmente patriarcal. El hombre estaba a la cabeza de cada grupo creado. Los persas tuvieron fama de ser excelentes ganaderos, ya que le daba muchísima importancia a la cría de todo tipo de animales. No solamente tenían rebaños de vacas,
sino que sus caballos y perros gozaron de gran fama y prestigio. También eran grandes guerreros y sus enemigos temían su ferocidad. El conflicto más conocido en el que los persas participaron los enfrentó a los griegos con las guerras médicas. En lo religioso los persas eran politeístas. La diferencia con otras civilizaciones era que adoraban a los dioses en tríadas. Egipto es una de las civilizaciones que ha dejado más monumentos como legado a toda la humanidad. Ha sido el Gran Egipto. Incluso hoy en día se pueden contemplar sus pirámides, templos u obeliscos que dan belleza y gran información para los historiadores. Egipto surgió a la orilla del río Nilo. Sus habitantes aprendieron a aprovechar el beneficio de sus aguas, haciendo plantaciones y diseñando sistemas hidráulicos que llevaran el preciado líquido del agua a toda la población de Egipto. A pesar del inmenso desierto, lograron una economía estable. Egipto estaba gobernado por un faraón, era monarca y era considerado como un dios. Siguiendo la habitual maniobra de legitimar el poder político con la religión, los habitantes también adoraban a un amplio panteón de dioses. Una de sus características fue la visión que tuvieron los egipcios sobre la muerte. Pensaban que los muertos llegaban al inframundo, donde iban a seguir otra fase de su existencia. Era el mundo de los muertos. Para que esta segunda vida fuera próspera, enterraban a sus difuntos con toda clase de riquezas. Grecia. Grecia se considera como la cuna de la cultura occidental. Esta cultura llamada helenística desarrolló filosofía, arte e instituciones políticas. La mayor influencia en el mundo occidental la marcó Grecia. En Grecia es donde empezó a usarse el término democracia, por ejemplo. Concretamente, se utilizó en Atenas. En un principio, Grecia estuvo constituida por ciudades-estado independientes. Solo se unían para defender el territorio ante las guerras y ataques exteriores. La aparición de Alejandro Magno fue el momento de más extensión territorial y de unión política de Grecia. El joven conquistador Alejandro Magno logró en muy pocos años expandir sus fronteras hasta la India. Su ejército parecía invencible. La economía y el arte del país alcanzó niveles excepcionales. Solo la muerte de Alejandro Magno, con tan solo 32 años, detuvo su avance. Roma. En su momento más álgido, el Imperio romano llegó a ocupar casi 6 millones de kilómetros cuadrados, uno de los más extensos de toda la historia de la humanidad. Su duración temporal fue muy amplia. La importancia de Roma trasciende a cualquier simple o mero dato. Los historiadores coinciden en que sin el Imperio romano, la civilización occidental no hubiera sido capaz de existir. Desde la política hasta la economía y la sociedad provienen de Roma. De esta forma, sus conceptos jurídicos e institucionales han llegado hasta el día de hoy. El derecho romano, el Senado, las provincias, el municipio son solo algunos de los conceptos e instituciones creados en aquella época por los propios romanos. Lo mismo ocurre con el arte y la cultura. Muchísimas carreteras europeas que existen hasta el día de hoy siguen siendo los mismos caminos que hicieron los propios romanos hace muchísimos siglos. El latín es la raíz de muchos idiomas, incluidos el nuestro, el español. Gracias al castellano vino el latín a América. Los romanos fueron asimilando parte de la cultura de los lugares que conquistaban. Su principal influencia fue la Grecia clásica, pero también aprovecharon aportaciones de otros muchos lugares. China. En Asia florecía el imperio más extenso de la Tierra, el Imperio Chino. Con más de 4.000 años de historia, China construyó infraestructuras impresionantes, como por ejemplo la Gran Muralla China. Su origen se sitúa cerca de los ríos Amarillo y Azul. La fertilidad de estas tierras les aportó una rápida prosperidad y les dio la oportunidad de extenderse a pesar del vasto tamaño del territorio.
Los gobernantes chinos lograron unificar el imperio, creando el más poderoso que sus equivalentes occidentales. Aunque muchas de sus aportaciones no llegaron a Europa, se les considera los inventores del papel, la tinta y la pólvora. Los mayas. En Sudamérica también aparecieron grandes civilizaciones durante la Edad Antigua. Una de las más destacadas fue la maya. Esta alcanzó un nivel de evolución a todos los niveles, incluso mayor que el resto de las culturas precolombinas en América. Los mayas habitaron un territorio muy amplio, abarcaba desde la península del Yucatán en México, las tierras altas de la actual Guatemala y la selva tropical situada entre estos dos. Aunque el imperio maya sobrevivió a la Edad Antigua, durante esa época estaba pasando el periodo preclásico. Este imperio comenzó el año 1500 a.C. y finalizó en el año 300 después de Cristo. Su origen se localizó en el valle de Yucatán, recogiendo influencias de los olmecas. Sus primeros asentamientos fueron construidos con barro, incluidos los templos religiosos. Basaron su economía en la agricultura, aunque también practicaron la pesca y la recolección de frutos. El final de la época antigua se produjo cuando el Imperio Romano de Occidente cayó bajo el empuje de los bárbaros y por sus propios problemas internos. Este final se produjo en el año 476 después de Cristo, aunque hay que señalar que el Imperio Romano de Oriente sobrevivió hasta el año 1473. La escritura. ¿Cómo surgió la idea de escribir? La escritura surgió por la necesidad de las personas de expresar sus ideas y también para poder organizar las cosas, ya que así todo quedaría reflejado en algún lugar. Es decir, la escritura fue inventada con un motor comercial. Las primeras formas de escritura que existieron fueron los pictogramas o ideogramas, eran dibujos. Por ejemplo, si querían representar el sol, el calor o la luz, dibujaban un sol. Su origen está en Mesopotamia y Egipto, en el año 4000 a.C. A veces había cosas que no se podían explicar en un solo dibujo. Por eso los sumerios inventaron el sistema silábico, dividieron cada palabra en sílabas por medio del sistema cuneiforme, por cuñas. Suena algo raro, pero es muy sencillo. En la actualidad, en China y en Japón se sigue empleando un tipo de escritura muy parecida. En los inicios de la escritura no existía el papel, por lo cual se utilizaba piedra, madera o arcilla para escribir sobre ellos. Los romanos, por ejemplo, para que sus mensajes duraran mucho, escribían en grandes monumentos de piedra. Los egipcios fueron los primeros que inventaron algo parecido al papel. Usaban una planta acuática. Con ellas hacían unas láminas sobre las que escribían y se llamaban papiros. En el siglo VIII a.C., los árabes introdujeron el papel en Europa, pero lo que revolucionó la escritura realmente, y además la lectura, fue la invención de la imprenta. Su inventor fue Johannes Gutenberg. Hasta ese momento, los libros se copiaban a mano, utilizando